Hola, esta es la segunda clase de esta etapa del curso que estamos dedicando a el origen del cristianismo, hacer una introducción a el origen del cristianismo, al cristianismo primitivo, al cristianismo de los primeros tiempos. Sabemos que el cristianismo es una construcción que se comienza a dar luego de la muerte de Jesús. Por eso dicen muchos que dado el carácter sincrético que va a tener el movimiento de Cristo en los primeros tiempos, Cristo no reconocería muchísimos de los aspectos que hoy consideramos estrictamente cristianos. Los primeros cristianos se movieron en un ambiente de discusión permanente y de conflictos, no exentos de la violencia, y que fueron formando ideas a partir de este vínculo con el mundo que los rodeaba. El cristianismo es una construcción estrictamente de su tiempo, de su época, de su lugar, al estar en permanente contacto con todos los elementos culturales que existían por ese entonces en el Imperio Romano. Sabemos que el Imperio Romano era una tremenda red de comunicación por el movimiento de los soldados, movimientos que tenían que ver con los colonos, movimientos que tenían que ver también con ciertas deportaciones. La gente se podía llegar a mover dentro de esta paz romana prácticamente de manera casi libre, y con ellos, con ese movimiento, llevaban muchas ideas provenientes de los lugares más extremos del imperio. Es por esto que el cristianismo se nutrió mucho de las religiones que ya se habían establecido en el imperio, estas religiones que se las llama frecuentemente mistéricas, para tener un nombre que más o menos las aglutine, y el desarrollo del cristianismo lo fue llevando para ese lado, haciendo que cada vez se separe más de su impronta judía. Cristo era judío y murió siendo un judío. Sin embargo, el cristianismo logró desprenderse de esa impronta a partir ya también de ciertas líneas judías que tenían este carácter helenizante, propio del proceso iniciado en tiempos de Alejandro Magno, y que ya tenían ideas que eran muy diferentes a cierto sector de la ortodoxia judía. Por eso en esta entrega vamos a ver los acontecimientos más importantes que tuvieron elementos que luego influyeron en la construcción de lo que va a ser el ideario cristiano, más allá de las divergencias internas, porque mencionamos en otra oportunidad que el cristianismo nace como una diversidad. Luego se va haciendo un bloque cada vez más duro hasta que se establece una religión del tipo imperial con dogmas mucho más firmes y monolítico, una estructura monolítica. Porque el imperio, de alguna manera, le brinda al cristianismo su estructura jerárquica. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver en esta oportunidad. Así que comencemos ahora con la clase. Como vimos la clase anterior, a la muerte de Alejandro le sucedió un momento muy tenso en el imperio, ya que la muerte había sido inesperada y no estaban consolidados los sistemas de sucesión. Entonces los principales generales de Alejandro comenzaron a pujar por partes del territorio. En el gráfico que estamos viendo se puede observar en amarillo el imperio Seleucida y en verde el imperio Ptolemaico, que luego de enfrentamientos bélicos llegaron a un cierto equilibrio de fronteras.
En el 190 a.C. el imperio seleucida se hace con la zona de la actual Palestina y amplía su monarquía hasta la región. El que vemos aquí es Antíoco IV Epífanes, un gobernante seleucida que sube al trono en el 175 a.C. y pretende una helenización drástica de la región. Habíamos visto que la helenización, esa incursión de la cultura helénica en las zonas orientales del imperio de Alejandro, se había dado en un comienzo de manera más o menos espontánea por los soldados que llevaban la cultura y que se instalaban en el lugar también, o por colonos griegos que iban y se instalaban y formaban pequeños poblados. Esto fue visto como un elemento de dominación importante y Antíoco IV pretendió llevarlo al extremo de manera muy violenta al prohibirle a los judíos la realización de sus ritos, de sus festividades y el cumplimiento explícito de las leyes de Israel, a tal punto de intervenir el templo y vaciarlo del contenido religioso que tenía para los judíos. Esto evidentemente no cayó demasiado bien en la población judía, lo que comenzó generando disturbios y levantamientos en distintos sectores de la sociedad. Llegamos al caso extremo en que, como vemos en esta moneda, Antíoco IV se equipara a un dios. Esto es inaceptable para los judíos, que finalmente logran una revuelta muy importante, que es la que se va a llamar la revuelta de los macabeos, que logran hacerse con el territorio en momentos en que, considerémoslo también, el imperio no estaba pasando su mejor momento. Los macabeos generaron la dinastía Asmodea, que se hizo con el poder durante aproximadamente unos 100 años en la región, e inclusive lograron aumentar el territorio saliendo de las fronteras del mismo reino del antiguo reino de Judá. Hoy inclusive es muy recordado el acontecimiento a través de la festividad de la Hanukkah. Se dice que en un momento de esta revolución en que los macabeos entran al templo para poner orden en el lugar, prenden la menorá, el candelabro sagrado de los judíos, pero notan que el aceite es muy escaso. Entonces piensan que va a durar muy poco tiempo encendido. Salen a buscar el aceite y tardan 8 días en conseguir aceite para encender la menorá. Durante todo ese tiempo la menorá estuvo encendida, entonces es considerado un milagro porque el aceite era insuficiente para estar tanto tiempo prendida. Entonces este milagro es considerado más que el milagro en sí, el momento de la revolución y el momento de el levantamiento para conseguir la tierra, es celebrado en la festividad de la Hanukkah, una festividad muy conocida y muy considerada por los judíos en la actualidad, en la que se enciende un candelabro particular, no el candelabro de 7 brazos que estaba en ese momento en el interior del templo, sino uno de 9 brazos, en los cuales se cuenta 8 brazos son de los días que tuvo encendido y uno piloto, una luminaria piloto. Bueno, este es el mapa aproximado, por supuesto, de cómo se fue expandiendo el reino de los Asmodeos
que fue ganando territorio. Algunos opinan que también hay otros territorios en Transjordania, hay otros mapas también, pero lo importante es esto: un levantamiento que se produce por una monarquía despiadada y que atenta en contra de las costumbres judías, logra hacerse con un territorio. Para que tengamos una idea, todo este tipo de acontecimientos pasa en una región que tiene este tamaño. A veces perdemos las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjese el tamaño. Yo marqué una línea roja ahí porque a partir de esa línea roja es un desierto abajo, entonces se reduce aún más todavía el territorio. Esto es para que nada más tengamos una idea, no perdamos el sentido de en qué superficie se movían estos acontecimientos. La situación dio como resultado un tipo de literatura muy particular, que es la que se denomina literatura apocalíptica. Apocalipsis significa revelación, algo que es dado a conocer, algo que se mantenía en secreto y que Dios decide revelarle a ciertas personalidades, para que en todo caso lo brinde a un sector reducido de personas. Es heredera, se considera heredera de la profecía clásica, de los antiguos profetas de Israel, pero tienen varias diferencias. Entre ellas es que la profecía era una vox populi. El profeta hablaba de lo que iba a suceder a las personas, pretendía que su público sea amplio y que de alguna forma haga caso de lo que de las advertencias que se le estaba dando. En cambio, la revelación es un tipo de literatura muy oscura, cargada de simbolismos, algunos fáciles de considerar y otros muy oscuros. Un plan divino que no es para cualquiera. No cualquiera podía participar de esa revelación. Y estos símbolos, inclusive demasiado abiertos los símbolos, no se pueden, o de alguna manera todo lo contrario, permitían llevar adelante múltiples acciones, dada la amplitud que estos símbolos significan. Entonces, es un género muy particular que se da aproximadamente entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. Se dan varios textos que son específicamente apocalípticos, si bien ya hay alguna tradición de este tipo de mensajes en los libros, por ejemplo, metidos dentro de los libros de Ezequiel o de Zacarías, hasta que llega el caso del Apocalipsis de San Juan, propiamente del cristianismo. El libro más importante sobre el Apocalipsis es el libro de las revelaciones, el libro de Daniel. El libro de Daniel es un escrito apócrifo. Las revelaciones funcionan de una manera muy particular, porque son profecías a las cuales se las considera obra de un autor particular que existió hace mucho tiempo. Porque la idea de la profecía es que la profecía marque un presente. La idea de la profecía es la concreción de ciertos acontecimientos, pero profetizados por algún personaje, alguna personalidad influyente del pasado.
Por eso, cuando aparece la profecía, aparece escrita como si fuera escrita por Daniel, un personaje que había estado en el exilio en Babilonia, y bueno, se escribe una profecía que hable del presente para poder tener el efecto de que la profecía se está cumpliendo. También la profecía habla sobre el futuro, ¿no es cierto? O sea, el presente y el futuro. Pero dado que en el presente se están cumpliendo algunos elementos de la profecía, le da validez, le da veracidad a la profecía de que lo que está pronosticando para el futuro también se va a cumplir. Por eso, de alguna manera, las profecías venían a alentar ciertos acontecimientos que estaban pasando. Si bien, por ejemplo, en el caso de los macabeos, se trató de un levantamiento armado, de una revolución armada, el espíritu de la profecía, como el que toma el autor de Daniel, apunta más a una sumisión, a una resistencia, a una idea de martirio, que también va a ser muy importante para cierto discurso judío posterior, ya en tiempos de los romanos, y fundamentalmente también para el discurso de los cristianos. La idea del martirio, del soportar los hechos injustos, las violencias de los poderosos, es un discurso cristiano que se va a construir en base, de alguna manera, a este tipo de influencias de ciertos relatos apocalípticos. Vamos a ver un poquito, nada más que para asomarnos. Esto en realidad es un tema específico. Acá estamos viendo todo muy por encima, nada más que estamos tratando de marcar ciertos elementos que van a formar parte de lo que va a ser después el pensamiento cristiano. Daniel habla de 4 bestias que salen del mar. El mar, dentro de la mitología de Oriente, y particularmente la mitología de Oriente Medio, es el lugar del caos. El cosmos es esto creado por los dioses que se contrapone al caos. El caos queda recluido a la zona de los desiertos o al mar. Entonces, no es una cuestión menor que las bestias salgan del mar. Dice: y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que profería insolencias. El libro de Daniel es de alguna manera algo novedoso, porque ya está presentando saltos, como una evolución dentro de la historia, por etapas. Estas etapas están marcadas por la preponderancia en ciertos momentos de determinados poderes imperiales. Por eso estas 4 bestias están simbolizando al imperio babilónico, al medo, al persa y al helenístico, como si hubiera sucedido uno de otro. Acá, y con distinto poder. El último, por supuesto, va a ser el más poderoso, que es el que aparece desde la actualidad, desde donde se está escribiendo esta profecía, el helenístico, el de Antíoco. Esta sucesión que hace el autor de Daniel es errónea. En el imperio babilónico, al imperio babilónico no lo sucedió el medo, sino que el babilónico y el medo estaban unidos en su momento. Y por otra parte, el imperio persa fue el que ayudó a salir del exilio. Recordemos que Ciro había sido considerado como un mesías y que Darío había contribuido a
a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero eso al escritor apocalíptico no le interesa demasiado. Por eso esto no es historia, esto es otra cosa. Lo importante es lo que el libro quería comunicar y no la historia que está presentando. La historia que está presentando es una historia interesada para la ocasión, con fines de comunicación. Por otra parte, en el relato, ese cuerno que más chiquito que había salido y que profería insolencias, estas insolencias justamente eran las que se estaban cometiendo contra el pueblo judío con respecto a la helenización forzada y particularmente la profanación del templo, el centro fundamental de la vida espiritual y política judía. Justamente este cuerno era Antíoco Epífanes. El reino de los Asmodeos se vio favorecido justamente por el decaimiento del imperio seleucida en un momento en que los romanos se estaban aproximando a la región. Por otra parte, es muy importante considerar que si bien los asmodeos pusieron mucha energía en recuperar los valores religiosos y las leyes judías para la región que iban conquistando, también fueron adoptando una forma de vida muy parecida a la de los reyes seleucidas, o sea, se habían helenizado en muchísimos aspectos, en parte por una conveniencia particular, pero también con una forma de poder, una forma de dominar que les parecía más apropiada, más ayornada a los momentos que estaban pasando. Esto causó muy mala impresión en muchas personas y se produjeron mucho disturbio. Fue un momento muy inestable del poder. En ese momento es cuando Pompeyo llega a la región y toma partido por uno de los sectores de poder y se alía a Hircano II, a quien puso como sumo sacerdote y sometió a la región como un protectorado de Roma. La dinastía de los Asmodeos continuó un tiempo más, pero ya vinculado políticamente a Roma, hasta la llegada de Herodes el Grande, que fue puesto directamente por mandato del Senado romano. El mapa nos está mostrando la expansión sucesiva de el Imperio Romano en los momentos en que estamos trabajando, que son los momentos iniciales del Principado Romano. Aquí empieza formalmente, entre comillas, el Imperio Romano, ya como un sistema político, justamente con el ascenso de Augusto al poder. En el año 44 a.C. muere Julio César. Muere asesinado Julio César. Y en su testamento deja como sucesor a su sobrino nieto Octavio, a quien había adoptado. Octavio comienza a reinar como César Augusto y restablece la República, que al poco tiempo comenzó a ajustarse en función de la figura del príncipe. Entonces, en la República tenía poder el Senado, quien le otorgaba poderes al príncipe. Sin embargo, esto prácticamente no era tan así. El príncipe era el que tenía todo el poder en esta etapa de lo que se llamó el Principado. Augusto se preocupó mucho por mantener el poder que había conseguido, y una de las cosas que hizo, que es importante para nosotros,
es divinizar a Julio César. El hecho de divinizar a una persona marcaba al antecesor inmediato, le daba mucho poder al emperador sucesor, porque eventualmente iba a ser él mismo considerado una divinidad. Se acuñaron este tipo de monedas como vemos acá. Acá lo vemos a César Augusto, el anverso, y del otro lado tenemos una estrella de 8 puntas con una inscripción que dice Divus Iulium. Esto significa Julio divinizado o deificación de Julio. Pero fíjense bien que esa estrella no es una estrella común, sino que tiene unas flamas alrededor de el haz vertical superior. No sé si lo notan bien ahí. Bueno, esta estrella en realidad es un cometa. Lo que sucedió es que Julio César muere en marzo y para julio se calcula apareció un cometa de gran intensidad que duró 7 días. Según dicen algunos, sucedió en el momento que se producían las festividades de divinización de Julio César. Eso no está establecido. Es más una leyenda que otra cosa. Pero lo importante es esto, es que la aparición de ese cometa, que fue un cometa de mucha intensidad, hizo pensar que era una señal del César divinizado, era el César divinizado ascendiendo a los cielos. Entonces, el acto de Augusto de divinizar a su antecesor, como dijimos, le daba mucha fuerza, porque era prácticamente con la imaginación, una divinidad viviente. Este tipo de método de no declararse Dios, sino de declarar Dios, en todo caso, más que Dios, paso a la divinidad del antecesor, fue muy utilizado dentro de los emperadores romanos. Inclusive hay uno que se declaró Dios en vida, pero no estuvo muy bien visto. Augusto le construye a César un templo en la misma ciudad de Roma, cosa que no estaba bien visto no estuvo bien visto cuando otros lo quisieron hacer. Por eso a Augusto mismo se le rendió culto, pero no en Roma y no tampoco en Italia, sino en las provincias. Pero este culto al emperador era un culto más que nada a la personalidad. Lo que se buscaba que la gente rindiera culto al emperador, particularmente en las provincias, era justamente una demostración de lealtad, más que un culto religioso en sí. Era un culto al poder del emperador y a través del emperador, de la imagen del emperador, al poder de Roma centralizada. Habíamos visto anteriormente que el hecho de alguna forma a pertenecer o hacerse pertenecer a la esfera divina de los poderosos no era nuevo, particularmente en Oriente Medio. Esto era en Egipto, por ejemplo, el faraón era una divinidad en vida, o sea, también iba a pasar a la esfera divina cuando muriera, ¿no? Era una persona que ya tenía de nacimiento atributos para la divinización posterior. En Mesopotamia también hubo algunos gobernantes que se declararon Dios, muy pocos, ¿no? Pero se declararon divinos. El mismo Alejandro Magno, habíamos dicho en un momento que se había declarado divino. Fíjense, acá estamos viendo a Alejandro Magno frente a una imagen del dios Amón. Está en el templo de Luxor y hay varias estatuas de Alejandro Magno con atributos de las mismas divinidades. Fíjense esto que escribe Plutarco. Parecióle a la esposa que antes de la noche en que se reunieron en el tálamo nupcial, habiendo tronado, le cayó un rayo en el vientre y que de golpe se encendió mucho fuego, el cual, dividiéndose después en llama, que se esparcieron en todas partes, se disipó. Estamos hablando, Plutarco está comentando una gestación
virginal, porque Alejandro Magno se decía que era un hijo de la divinidad, por lo tanto Filipo II no era el verdadero padre. Entonces, la madre había quedado embarazada por un acto divino. Entonces es una concepción virginal. Esta idea no es propia de Alejandro, sino que hay muchas divinidades que eran muy conocidas dentro del Imperio Romano, particularmente divinidades orientales, que primero con la helenización, con el proceso de helenización, ¿se acuerdan que el proceso de helenización trajo la cultura helénica a Oriente? Pero también así la cultura oriental utilizó las mismas vías para ir para el otro lado, para Occidente. Entonces, con Roma establecida, con los caminos de Roma, los caminos que todos conducen a Roma, también conducen las creencias religiosas que fueron llevados particularmente por los soldados. A estas religiones de muerte, de resurrección, de la posibilidad de la vida en otro mundo, cuando llegue el momento de la muerte, se las llama en términos generales religiones mistéricas, aunque cada una tiene su particularidad. Entonces las religiones mistéricas entran al Imperio Romano y llegan a ser, algunas llegan a ser muy importantes. Por ejemplo, la religión isíaca, Isis, tiene una concepción virginal de Horus, porque Osiris está muerto en el momento o está en el mundo de los muertos en el momento de la concepción. Otra religión importante es la de Mitra. El mitraísmo tiene muchísimos elementos con el cristianismo. Por su parte, el zoroastrismo también tiene una influencia muy grande sobre el judaísmo y también sobre lo que va a ser después el cristianismo. Este nombre que tenemos acá, Saoyan, es justamente el nombre que se utiliza para el Salvador. El Salvador es una figura escatológica que va a venir en el final de los tiempos para contribuir a la lucha entre el espíritu del bien, Ahura Mazda, y el espíritu del mal, Angra Mainyu, el espíritu de la confusión. Esta figura es una figura mesiánica, propiamente mesiánica, y es muy probable que haya tenido influencia en el judaísmo y por supuesto influencia también en lo que va a ser después la personalidad de Cristo ya en construcción del mismo cristianismo. El mitraísmo es posible que sea una derivación de la religión de Zoroastro, porque hay también un personaje llamado Mitra en la religión de Zoroastro, aunque algunos dicen que tiene otro origen. La cosa es que entra al Imperio Romano y se asimila al dios Sol. En Roma mismo aparece el tema del culto del Sol Invictus. El Sol Invictus está relacionado con la imagen del emperador y es una fusión también con el dios Helios, que atraviesa el cielo en una cuadriga, ¿no es cierto?, que es la que se puede llegar a ver ahí en la moneda. Esto también tiene mucha influencia sobre el cristianismo. Esta imagen de una especie de ser divino que atraviesa el cielo tiene su impacto en los primeros cristianos. Fíjense, esto es un mosaico que está en el techo de una necrópolis que hay debajo del Vaticano. No es una catacumba, sino que era originalmente una necrópolis a cielo abierto, en donde se ve a Cristo con dos caballos y parece ser ascendiendo al cielo. Ahí tiene los haces detrás de la cabeza. Aparte está rodeado por una parra con uvas. Esas parras con uvas eran propias del dios Baco, otro personaje de otra religión mistérica griega, y que después de alguna manera fue asimilado a las vides de Cristo. Entonces, estamos viviendo momentos de mucho sincretismo. Los cristianos están construyendo la personalidad de Cristo con elementos de tradición oral, pero también con los elementos que le proporcionan su momento y su sincretismo con las otras religiones, en el momento en que está también incorporando fieles de otras religiones que traen todo su bagaje
cultural. Entonces, volvemos a la divinización de Julio. En esta moneda aparece también Octavio Augusto con barba, porque en ese momento la barba era un signo de descuido. Entonces se supone que tiene barba porque está de luto, o está descuidado, está preocupado. Después, más adelante, los emperadores romanos comenzaron a usar barba, pero en este tiempo todavía la barba era un símbolo como de descuido. Y se ve el templo de Julio, y sobre el templo de Julio aparece la estrella del cometa, la estrella de Julio. Esta relación de la estrella, de los astros, con los dioses, es de larga data. Con decir, recordemos un poco el tema de los días de la semana. La semana mesopotámica, el lunes era para el dios Sin, que es el dios de la luna, el martes era para Nergal, así el jueves era para Marduk. Esas relaciones entre los elementos planetarios vistos como estrellas desde acá, pasa al mundo latino como el lunes luna, el martes el dios Martes y demás. Entonces hay una relación entre los astros y las divinidades. Esto también pasa al cristianismo, y es muy probable que de alguna forma esto sea un elemento influyente para la incorporación en el mito del nacimiento de Jesús de la estrella de Belén. Por eso cuando a veces uno ve en los documentales que se preocupan en buscar la estrella, qué pudo ser la estrella de Belén, si pudo ser un cometa, si pudo ser la conjunción de astros para que la vieran de tal... No, es algo simbólico, es otra cosa, es justamente esto, es un símbolo de la divinidad, pero que ya era, en la época, había muchas divinidades que estaban vinculadas con estrellas, que tanto su nacimiento como con su muerte estaba vinculada con la estrella. En este caso es la muerte de César y justo la aparición de este cometa, del cual se puede constatar perfectamente la aparición, porque está bastante documentado. Por otra parte, está esta idea del modelo imperial, del culto al emperador, algo que va a tener mucha influencia en el posterior desarrollo de la personalidad de Cristo. Cuando el cristianismo se incorpora como religión oficial del imperio y de alguna manera reemplaza las estructuras, o sea, digamos, se apropia de las estructuras mismas del imperio romano. Fíjense este mosaico de San Apolinar en Rávena. Fíjense si Cristo no es un emperador y tiene su corte también, está sentado en un trono. Entonces, el culto al emperador también es un elemento que es necesario analizar o tener en cuenta cuando los cristianos construían, en el proceso de construcción de la imagen de Cristo. En el 6 después de Cristo, Augusto decide convertir a Judea en una provincia gobernada por un prefecto, y en el año 26 sube uno que es una personalidad muy conocida por el nombre, pero muy poco conocida por la historia. Esta inscripción que tenemos ahí es prácticamente lo único que existe sobre su nombre, en tanto y en cuanto material epigráfico, ¿no es cierto? Si bien se lo nombra en algunos documentos, no se conoce prácticamente nada de este mentado Poncio Pilato. Esta es la distribución de la región en tiempos de Jesús. Vemos acá Samaria. Bueno, Samaria, recordemos que era el territorio del antiguo reino de Israel.
que en los tiempos de los dos reinos, Israel era el que había cometido apostasía, había caído permanentemente en el politeísmo, y por eso fue castigado por Yahvé con la invasión asiria que lo había hecho desaparecer. Por eso los samaritanos son tratados despectivamente con mucha frecuencia dentro de los textos bíblicos, porque los textos bíblicos fueron desarrollados por el reino de Judá. Inclusive en tiempos de Cristo habla de el buen samaritano. Bueno, ese buen samaritano es justamente porque los samaritanos eran malos. Se los veía como personalidades que no cumplían con las leyes de Yahvé. Entonces siempre fueron tratados de manera despectiva. Los judíos nunca aceptaron el poder romano, ¿no? Y esto se manifestó en diversas revueltas que llegaron a una intensidad importante entre los años 66 y 135. Es conocido esta imagen del interior del arco de Tito, porque en el año 70 Tito llega a poner orden y entra a Jerusalén y destruyen el templo y producen el saqueo. Y esta imagen es muy interesante porque es una de las pocas imágenes que hay de una menorá de esa época. Inclusive se le pueden ver detalles en la base, cosas que hemos visto en otra oportunidad. En el marco de la primera guerra judeo-romana, aparte de la destrucción del templo, también se da lo que se llamó el asedio a la fortaleza de Masada. Ustedes pueden ver ahí, es un pico amesetado de una montaña donde hay una fortaleza. Bueno, esto los romanos terminan venciendo, y como la derrota era inminente, la gente en la meseta practican un suicidio colectivo, y esto es visto como una especie de martirio. Hasta el día de hoy se lo reconoce como un hito dentro de la historia del mismo Israel, la historia propia de Israel. Masada es un elemento muy muy importante, así como lo fueron también los reinos amodeo. Masada también es otro hito. Por eso es muy frecuente escuchar sobre este acontecimiento. Bueno, poco después del suceso del templo, esto fue visto como una gran victoria romana, y se plasmaron este tipo de victoria en las monedas. Por eso hablan de Judea capta, la Judea capturada, de la Judea sometida. Este tipo de monedas circuló por mucho tiempo, porque se habían hecho una inversión muy grande militarmente, y había que justificar de alguna manera que era una gran victoria. La segunda guerra judeo-romana no es considerada por algunos una verdadera guerra. Por eso depende del autor, uno puede encontrar como la tercera o la segunda, la rebelión de Bar Kokhba. Este líder fue reconocido como un mesías, y llevó adelante una rebelión muy importante, pero que fue finalmente sofocada por el poder romano. Acá tenemos otra justificación. En el libro de Números se podía leer: descenderá una estrella de Jacob. Bueno, era considerado el hijo de esa estrella. Otra vez el tema de la estrella, otra vez el tema del Mesías relacionado con la estrella, a través de
la interpretación de lo que podría haber sido un enunciado profético. En ese tiempo se acuñaron unas monedas que, como que la podemos ver, representa el templo de Jerusalén con el arca de la alianza en su interior y la estrella arriba, marcando justamente la llegada del Mesías. En el anverso de la moneda pueden verse ciertos elementos que son propios de las festividades judías, como esa especie de limón que hay y el ramo llamado lulav, que son un ramo con hojas de palma que eran propios de las festividades, particularmente de la fiesta de los tabernáculos. Son símbolos de la cultura judía y símbolo de la alianza con Yahvé. Yahvé les iba a devolver la tierra. Siempre esta idea de la tierra prometida, de recuperar la tierra prometida. Bueno, luego de aplastar la rebelión, el emperador Adriano toma la región, toma la ciudad de Jerusalén e instala una ciudad llamada Aelia Capitolina, donde por supuesto establece una fuerte colonia militar para evitar los futuros posibles levantamientos, y la provincia cambia de nombre. Acá ahora comienza a llamarse Palestina. Por eso cuando decíamos nosotros Palestina es más que nada para ubicarnos y para no confundir tanto. Pero acá es donde recién adquiere el nombre de Palestina, que según se supone está sacado de los filistinas, digamos, el país de los filisteos sería. Hay alguna discusión respecto a este tipo de etimología, pero lo importante es que se supone que haber dejado el nombre de Judea hubiera estimulado los levantamientos. Por eso deciden directamente tratar de borrar del mapa la idea de los judíos en la región, no solamente llevando una ciudad propiamente romana al lugar, sino también cambiándole el nombre a la región. Este mapa nos está mostrando algo que va a ser muy importante para el cristianismo, porque justamente los puntos azules son los lugares donde existe población judía. Entonces, esto que estamos viendo es el mapa de la diáspora. La diáspora que era esa reubicación que fueron tomando los judíos por diversos motivos, por motivos de expatriación o por motivos personales, o de grupos, de establecerse en algún lugar de mejores características. La cosa es que el Imperio Romano tenía judíos por varios lugares que en tiempos de la construcción del cristianismo comenzaron a tener una injerencia notable en las corrientes que iban a formar el grupo de los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran judíos, más que cristianos como nosotros conocemos al cristianismo en la actualidad. El cristianismo era una secta judía, Jesús era judío. Entonces los primeros cristianos también sufrieron persecuciones. Sufrieron persecuciones al comienzo por parte de los mismos judíos y luego por parte de los emperadores romanos, particularmente por un motivo, o sea, por el hecho de ser judío, pertenecer a los judíos. Todo lo que era judíos era signo de revuelta, entonces había que tratar de mantener a raya todo lo que podía representar algún tipo de disturbio en el imperio, pero también porque los primeros cristianos se negaban, así como lo hacían los judíos, de rendirle culto al emperador. Entonces esto podía generar disturbios en diversos lugares. Entonces los emperadores generaron una serie de persecuciones que no fueron todas de la misma intensidad y tampoco fueron continuadas. Había periodos de persecuciones y por supuesto con la idea del exterminio, pero en general el Imperio Romano producía este tipo de cosas no solamente a los cristianos.
Lo que tenemos nosotros es la versión de los cristianos, pero este tipo de cosas era habitual. Lo mismo que las crucifixiones eran casi moneda corriente dentro del imperio. De todas maneras sí hubo persecuciones y algunas muy importantes. En el año 311, el emperador Galerio emite el edicto de Nicomedia, en el cual levanta las persecuciones, termina con las persecuciones a los cristianos. Eso es muy importante porque es el primer reconocimiento legal del cristianismo. O sea, el cristianismo ya formaba parte de las religiones del imperio. Este reconocimiento es muy importante y le da pie a el edicto de Milán, que está dictado por Constantino el Grande, Constantino I. En el año 313 establece la libertad de religión en el Imperio Romano, también fortalece el tema del fin de las persecuciones y se declara de alguna manera como benefactor del cristianismo. Hay toda una leyenda que en alguna oportunidad vamos a analizar, en el cual Constantino ve una señal y bueno, entonces se encomienda a la divinidad de los cristianos y logra vencer. Constantino es el gran constructor del cristianismo, porque Constantino es el que promueve el primer concilio importante que va a tener el cristianismo, en donde se va a dirimir lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Por eso se habla de una especie de casi de fundador del cristianismo el emperador Constantino. Esa diversidad que existía en el cristianismo se termina o comienza a terminarse luego del concilio de Nicea, en donde justamente se establecen las pautas y ciertos dogmas que van a permanecer hasta la actualidad. El último paso importante dentro de esta apresurada línea histórica que estamos tratando de construir es el edicto de Tesalónica del 380, en donde el emperador Teodosio declara al cristianismo como religión del Estado. O sea, la única religión que puede haber es el cristianismo. A partir de ahí, por supuesto, que la cosa se da vuelta y los cristianos comienzan a perseguir no solamente a las otras religiones, sino a los mismos cristianos en pos de el poder político centralizado en la ciudad de Roma. Pero eso lo vamos a ver si lo vemos también en otro momento. Bueno, llegamos al final de la clase de hoy. Espero que vayan entendiendo de qué se trata esto, de tratar de ir interiorizándose del contexto en el cual el cristianismo surgió. Recordemos que el cristianismo es propio, es un movimiento propio de su época y que como tal está influido desde muchos aspectos por el marco sociocultural que existía en ese momento en el Imperio Romano. Así que espero que haya sido grato para ustedes y los espero en la próxima clase.